Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues... Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. La cuchillaban. Se ve que trae zapatos. ¿Me estás diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Miguel Serrano, Christopher Tejeda y yo, Eduardo Sánchez, te lo demostraremos por contradicción. Después de ese... Ya casi 30 capítulos y seguimos sin poder leer bien esta pinche introducción de mierda. Perdónenme. Eso que estamos sobrios, o sea, Sí, ni hemos tomado nada. Ni hemos tomado nada. Perdón, es que no sé leer. ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. ¿Qué tal se pasaron su año nuevo? Ya 2022, ojalá que ya se acabe todo este show de la pandemia. Un nuevo comienzo. Ay, tampoco tanto así. La pandemia va a ser corta, ¿no? Dirigida por Peter Jackson. Y así con un montón de secuencias en cámara lenta. Así, haciendo un documental de los Beatles de 12 horas, ¿no? Sí, ¿cuánto dura? ¿No dura mucho? No sé cuánto dura, pero sí dura. Es Peter Jackson. Sí, o sea. Mínimo 3. Él no conoce lo que es 2 horas, ¿no? 2 horas, sí. Pero bueno. La gente con poca atención como yo no los puede ver, así que no. Son muy buenas, haciendo esto, o sea, bueno, el Señor de los Anillos es oro. El Hobbit... No, el Hobbit es una pataña. Les fallo. Es pasable, es pasable pero el por Hobbit, ejemplo, ¿no? la de los monitos azules, la de... ¿Los pitufos? No, pero Avatar es de Pitufina. James Cameron, ¿no? Ah, tienes razón, Avatar es de James Cameron, sí, cierto. No, pero King Kong, güey, la de Peter Jackson que... No le he visto. ¿O cuál? La de King Kong, cuando sale Jack Black y Ah, el creo que- pianista. Creo que no la he visto. ¿Mm? No, creo que les fallo. No hay pedo. Pero igual dura como 3 horas y cacho y Ah, sí bueno, son no como... lo voy a ver. Yo la partiría como en 3 capítulos esa película. Pues antes de que comenzamos este episodio, pues los invitamos a que vayan por un cafecito, una chela o algo para que nos acompañen en este episodio que es el cual. su recalentado. O papá. su recalentado. Porque ya estamos a 4 de enero 4 de enero. y todavía recalentado, o sea. Sí, todavía recalentó en Navidad. Todavía están comiendo bacalao y pavo. Relleno de lo que hicieran. ¿Qué hacen en año nuevo ustedes regularmente? Güey, ¿Qué hicieron? Ustedes comen. Pues yo a veces lloro. Pues yo a veces lloro y me quedo así sin comer. Me como mis lágrimas. Rico, ¿no? Claro. Saladas. Pero pues bueno. Pues esperamos que sus 12 uvas no se hayan atragantado, que cumplan sus propósitos. Y pues pues nosotros aquí estamos, ¿no? Puntuales cada martes, primer martes del 2022, luchando. Capítulo 27. Capítulo 27. ¿De qué nos vas a hablar, Eduardo? Pues No, vamos pues a... se quedó el año pasado, hace un año. Hace un año. No, el año pasado se quedó en este chismecito entre... Leibniz y Bueno, Newton. nos platicó de Newton y ahorita nos va a platicar de... La segunda parte, Exacto. ¿no? Ajá, La Aquí, continuación. es que el capítulo pasado fue en una esquina Ajá. está Newton y ahora nos va a presentar que en esta En la otra otra esquina, esquina ¿Quién es está el otro ingrediente de esta fórmula, no? Exactamente. Y justo como les comenté en el capítulo anterior, fue sobre Sir Isaac Newton. Porque... Les vamos a dejar la liga para que vayan a ver el capítulo anterior y tengan noción, pero estamos hablando básicamente del cálculo, ¿no? Y de Newton. Están peleando por quién era acá el del cálculo. ¿Quién era el chido, no? Y como el hecho de que Newton fuera receloso en la publicación de sus resultados, Es verdad, sí. lo llevó a esta disputa, ¿no? O sea, justo cerré el capítulo diciendo que el hecho de que publicara tarde lo llevó a estos problemas. Porque les dices voy a que contar. no tenía... Confianza en sí mismo. En sí mismo, o sea, pero tampoco como que era muy abierto a la crítica, ¿no? O sea, bueno, ahorita les contaré un poquito, pero Newton, o sea,
Era un pinche genio y era una persona... Si alguien lo criticaba, al otro día hacía una mañanera para chingar. Sí. Era pesado, Sí, era sí, sí. pesado. Me están diciendo Güey, era matemático, tenía que ser No. pesado, güey. no publico mis artículos, ¿no? Y así, se enojaba Newton. No, pues, no, pero no era filósofo, o sea, Newton fue muchas cosas, güey. Sí. Pero también, o sea, por lo visto y ya cuando leí un poco sobre Newton y ahorita que leí un poquito de cómo se peleó con Leibniz, el güey era, o sea, aparte de que no está abierto a la crítica, era una persona vengativa. No O mames. sea, era rencoroso y era así como de, Los trapitos sucios Sí, de Newton. Como que, no, él es un tarado, no le voy a contestar a personas no. como él. No, era feo, güey. Sí. Pero bueno, el año pasado les dije que la persona con la que tuvo el problema fue con Wilhelm Leibniz. Ok. Pero antes de entrar en la polémica, tengo que conocer un poquito acerca del otro personaje, ¿no? Como decía Miguel, justo hace 3 capítulos platicábamos del matemático y en esta esquina Newton, en esta otra. Es como si fuera un Depeche Mode, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Celebrity Deathmatch, ¿no? Un Pero Celebrity Newton, Deathmatch. ¿nunca viste Celebrity? Era No, güey. MTV, güey. No. Ese sí te voy a dejar para que Es lo que veas, güey. está padre. Lo voy a checar. No, son peleas de plastilina. De plastilina, pero de personas famosas, pues, ¿no? O de personajes de las películas. Pero sangriento Se pelean a muerte. Yo creo que debería haber escogido ese como propósito de año nuevo. Actualizarme en mis referencias. Exacto, En las exacto. referencias, güey. Yo lo pedí por ti. Este año, así, un Cristo cambiado, ¿no? Así todas las referencias. Papá, no, que One Piece, que el capítulo, no sé qué. No, estaban de acuerdo que el Spider-Verse era real. Se veía porque, mira, acuérdese que Quizás llegue en ese. el lente de William Dafoe. Lo que no saben es que Chris nos está guardando este secreto que en estas 2 semanas de Navidad y de Año Nuevo, Chris se puso a ver así. Me actualicé. Sí, así, puso Contenido masivo. 2 embudos así en sus ojos y se echó Estaba todas las como películas. el de la naranja mecánica, como Alex, ¿no? De la naranja mecánica, así con sus ojos. Ajá, con su Ludovico ¿Ah, Technique, así, con sus Pues ojos. era como la película del quinto elemento, ¿no? Que la chica se pone a ver Ah, toda sí, la, exacto, absorber sí. toda la historia. Ah, sí, Ya ven, ya están sacando referencias del quinto elemento, Porque, o sea, como que no de golpe, sino o sea, Claro, una claro, Esparcial, la va a esparcial. dosificar para todos los Ahorita capítulos Chris de es este de Eddie, yo tengo tanto conocimiento que podría hacer que tu mente explote, ¿no? año. Es un simbiote ya Chris, ¿no? De Venom. Bueno, contaremos un poquito sobre Leibniz. Leibniz nació el 1 de julio de 1646 en Leipzig, en Alemania. Y aunque ustedes no lo crean, se le conoce como el último gran genio universal. Como Leonardo, ven que eran como el Homo Universalis, que a Leibniz se le conoce como el último, como ya registrado que hay sobre el último genio universal es Leibniz, se le conoce, porque como comentábamos, ahorita solamente especialistas en ciertas áreas, ¿no? Sí. O sea, ya nosotros pues nos especializamos en las matemáticas. Ajá, es muy difícil, por ejemplo, que un matemático ahorita escriba un tratado sobre ética o moral. Sí, o tenga investigaciones en otras áreas otras áreas, ajenas a las exactamente. matemáticas. O simplemente sepa las leyes, ¿no? Simplemente algo Claro, tan sencillo, claro. ¿no? O sea, sí, o sea, y así como los matemáticos, los que estudian biología, es muy difícil que se metan en cosas de filosofía, o sea, como Sí, que... sí, sí. Cada quien se enfoca en un área Sí, específicamente. se hacen, como justo mencionamos, pues especialistas, ¿no? Nos hacemos especialistas en cierta área nada más, pero se dice que Leibniz fue un estudioso de todos los campos del conocimiento de esa época también. O sea, así como Leonardo lo hemos comentado en su momento, Leibniz también es de los últimos, bueno, que se cree que es el último, tal cual registrado en la historia. Su trabajo en filosofía es igual de importante como el que hizo en las matemáticas. Él fue hijo de Federico Leibniz, su papá era jurista y profesor de filosofía moral en la Universidad de Leipzig. Leipzig. Ajá. Leipzig. Ajá. O sea, era jurista y profe, ¿no? Ujú. O sea, vivía bien el muchacho. Era SNI, era un doctor SNI 9000. Sí, o sea, su papá andaba ahí. Tenía su plaza en la UAM. Andaba ahí mandando, no, escríbeme un artículo, chavo. Y yo lo publico. Vamos a escribir un artículo entre los dos, mi chavo, de divulgación, ¿no? Así, No, mira, y- te va a convenir. No pasa nada, ¿no? Y su madre era Caterina Schump. Esta medio son alemanes los Ujú, apellidos, sí, sí. discúlpenme, ¿no? Su papá murió cuando Gottfried tenía 6 años. Y entonces, a partir de este momento, su mamá es la que se hace cargo de la educación de su hijo.
Y se dice que para los 8 años, Leibniz ya tenía la capacidad de escribir poesía en latín. Y para cuando llegó a cumplir 12 añitos, ya estudiaba lógica de Aristóteles, o sea, la lógica aristotélica. Y mediante el estudio de la filosofía escolástica, que es la que es de Santo Tomás. de Santo Tomás. La de la Edad Media. Y empezaba sus estudios del griego. O sea, empezaba a estudiar el griego, ¿no? Bueno, para aquellos que no lo saben, aquí el buen Migue es Que eso todo no un se puede decir, güey. ¿No te Es todo un acuerdas? profesional, es todo un profesional. Sabe de filosofía. Sabe de filosofía. Él ve todos los videos de Diego Rusarán. O sea, Miguel. ¿Cómo invertir? No, ese es Carlos Muñoz, güey. Pero también de eso, ¿no? Pero sí, o sea, Miguel leyó Nietzsche. No. Miguel, ¿leí? ¿Vas a hablar un poquito más de qué onda con filosofía y Leibniz? No. No tanto, porque sí es como. Bueno, era mucho. No, es que hay un datito bien curioso de Leibniz, pero si quieres síguele y ahorita ya que ya vaya a pasar la época en la que estudió, ya les cuento ese datito. Me late esa idea. Esto, o sea, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tuvo como, o sea, por qué fue tan cabrón desde chiquito, no? O sea, ya a los 12 años ya empecé a estudiar la lógica aristotélica. Bueno, sabía latín y griego. Y empezar a estudiar griego, o sea, esto es porque cuando su papá murió, dejó su biblioteca, o sea, toda su biblioteca quedó al servicio de su hijo. Es como cuando Tony Stark le da los lentes a Peter Parker. Eso, ¿no? Tampoco. No. Y quisiera lo que hiciera con su tecnología, ¿no? O sea, fue lo mismo, ¿no? Su papá Él le iba dijo. a ser el responsable, exacto. Sí, su le papá dejó los lentes. Su papá le dejó la biblioteca y dijo, deja que te engañe un ex empleado mío. Y mis lentes no lo van a detectar. No, perdón, es que me molesta mucho que hayan arruinado a Misterio. En fin. En 1661, con solo 14 años de edad, se metió a la Universidad de Leipzig 14 años, mi chico. a estudiar leyes. Pues justamente no hace mucho hablábamos del matemático brasileño. ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo su nombre, pero pero el de Brasil. Pero su apellido Andy, era ¿no? Gimelo. Andy, ¿no? Andy Gimelo. No me ¿David? acuerdo, pero ¿David? no lo Arthur, era Arthur, güey. Arthur, sí. Y entró él a los 16 años. Sí, exacto. Y a los 21 acabó su doctorado. No mames. Pues ahí te Aquí va. 2 años menos, pero bueno, 14, ¿verdad? No, pues Leibniz lo acabó a los 18, creo. Mira, más joven. Bueno, la verdad no Buen tengo muchacho. bien, no tengo la suma, ¿no? Pero Era borracho, pero buen muchacho. era borracho, era filósofo, pero 2 años más tarde, decide irse como que pide un cambio y se fue a la Universidad de Jena. Ahí fue donde empezó a estudiar matemáticas un poco. Y en 1666, el año del diablo, publicó su primer libro tesis sobre la disertación acerca del arte combinatorio. O sea, fue un libro, pero era tesis también. O sea, en el 61 tenía 14 años, entonces aquí tenía 19 años. N+1. Exacto. Tenía 61 más 6. Lo que pasa cuando a 14. Un épsilon, güey. Lo que pasa cuando a la 14 le suma 5 es la edad que tenía Leibniz. 19, 20 años. 19, 20 años, sí. Aún así, le negaron su título de doctor en la Universidad de Leipzig. Sí, es Leipzig. Ajá. Leipzig, le negaron su título de doctor porque era muy joven. O sea, le dijeron, es que es un Como como la Arthur. historia de Arthur del brasileño, ¿no? Tal vez es una reencarnación de Leibniz, ese Sí, cuate. porque a este brasileño le dijeron lo mismo, ¿no? Exacto. Como es que no puedes tener ¿Por un qué? doctorado porque no tienes la licenciatura. Entonces Sí. tuvo que aburrirse estudiando la licenciatura, así de manera alterna, para poder obtener su título de No, doctor. y justo. Cuando iba al baño, así estudiaba su licenciatura. En No, una entrada al baño y acababa cálculo avanzado 3, ¿no? Así, en un recu, ¿no? Ya soy muy recu. Tengo que pasar esta cosa. No, y aparte, justo volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que también ahí es como el ego de los sinodales, ¿no? Decir, Claro. Sí. ¿por qué alguien tan morro va a titularse? Sí. Entonces, justo a él le negaron la doctoración por Sí, ser sí, joven, güey. Pero, dijo Leibniz, a la chingada, no me tengo que graduar de aquí. Y se llevó su tesis a la Universidad de Altdorf. De Haldorf. Ajá. Es con H, ¿no? Ujú. No, ¿No? Entonces. pero es alemán, ¿no? Altdorf. Exacto. Hi. Al del Führer. No es cierto. Donde en 5 meses obtuvo su doctorado. Mira. O sea, sí, a la edad de 20 años. Y en el 67, bueno, Como su 1667. crédito del Infonavit, güey, ya está aprobado. No, güey, en el 67 le ofrecieron una cátedra ahí en la escuela, pero él la rechazó.
O sea, él dijo no, y mejor se puso al servicio del arzobispo de Maguncia como diplomático. Ok. Nada más para ponernos un poquito en contexto, y ahorita que Miguel nos dé el peso filosófico que también tuvo, yo no me adentré mucho en su estudio filosófico, porque sí hizo mucho, o sea, de hecho es un monstruo en tanto filosofía, pero en su época, que pese a Diderot, no comulgaba con sus pensamientos de Leibniz, decía que Leibniz estaba al nivel de Platón. O sea, Diderot obviamente también es un grandote. Y otro grande comenta que su obra era vasta, pero no tenía nada original y que era risible. Y esto yo creo que era porque era bien amigo de Newton, el que decía eso de que no había aportado como mucho Voltaire. Bueno, los franceses. Entonces, como que para que se den cuenta de con quién se codeaba o quién era el que le tiraba caca, pues era Diderot y Voltaire, ¿no? Voltaire, que fueron dos de los autores de la enciclopedia francesa y de todo este show del movimiento de la liberté. De los miserables. Sí. No, la anécdota que les quería Víctor contar Hugo. ahorita que dices que decía que su trabajo era risible, no están muy equivocados. Hay una de las obras filosóficas más famosas de Leibniz ahorita no recuerdo exactamente el título, pero es sobre ética y moral, ¿no? Uh-huh. Habla sobre ética y moral. Y bueno, Leibniz ya era matemático en ese momento, ya sabía de matemáticas, y entonces él trata de demostrar que la ética y la moral se rigen por principios geométricos. Entonces te cuentas no, en serio, sí, en serio. Entonces tú estás leyendo, yo pues, cuando estudié, la hipotenusa, ¿no? Bueno, no sale a ser hipotenusa, pero me refiero que sí, o sea, él hace como un símil así de los las propiedades geométricas. Sí, bueno, de Euclides, ¿no? Así como de decir postulados, ¿no? Esto pasa, entonces, literal, o sea, demostraba, ¿no? Esta cosa es mala porque mira, se demuestra tal cual como algo matemático, pero con conceptos y argumentos de la moral, de la ética. Entonces, obviamente no llegas muy lejos, ¿no? Sí. O sea, no llegas muy lejos. No le quito mérito porque tiene un montón de cosas también de filosofía del derecho, pero sí, o sea, en un momento quiso meter las matemáticas a la filosofía y es muy importante por lo que hizo, pero pues no. Sí, no. No puedes decir, sí, es que como no cumples esta hipótesis, a la cárcel porque no eres ético, ¿no? Sí. No tienes un comportamiento moral. O sea que a Leibniz le debemos que ahorita se diga, en fin, la hipotenusa. Sí. En fin, Sí. la hipotenusa. En fin, la hipotenusa, sí. Porque es ética y moral. No, pero está bien cabrón eso, ¿no? O sea, Ujú. y justo es entendible porque también él lo ve desde un concepto matemático que volvemos a lo mismo. Si alguien se dedicaba solamente a cosas de ética y moral, no se iban a adentrar en el mundo de las Exacto. matemáticas. Y Pero es cuate absurdo, ¿no? le entraba un montón de cosas, pues su papá era jurista y él, por ser diplomático, también se dedicaba al jurismo. Sí, de hecho, cuando estuvo a servicio de varios, porque no escribo a todos, pero estuvo como diplomático de varias personas, Ujú. se dedicaba justo a ayudarles a redactar leyes, Sí. a justo darles como toda la enmienda de qué hacer, y aparte como por lo que leí como que era muy carismático porque decían que con las esposas de estos se llevaba muy bien, pero con los juguetón. ministros se llevaba mal. Un loquillo. Entonces, Era un loquillo. como que no le caía tan chido a los hombres, Sí. pero que con las mujeres, o sea, yo creo que era muy carismático Ujú. también, o sea, el güey. Era como un Rasputín, ¿no? Ándale, No. era como Rasputín, como en Rusia, ¿no? Que tenía. Con los zares. No, yo iba a decir, era como un Latin lover, ¿no? Pero versión alemana. Era como ahí, trabajaba en el Mamitas, ¿no? ¿no? Trae su Bluetooth, ¿no? Todo el tiempo. Juguetón. Travieso, un loquillo. Era travieso, dice el Un que. pillo. Ven que les acabo de comentar que su primer puesto fue en Maguncia, Ujú. como diplomático. Esto fue porque venía saliendo de la guerra de los 30 años, Alemania venía saliendo de la guerra de los 30 años, y entonces él ayudaba a la escritura de leyes y asesoraba a los gobiernos. Razón por la cual fue invitado a dialogar con el gobierno francés en 1672. Esto porque los franceses como que tenían otra vez la idea de expansión, empezar a conquistar. Entonces fue así de, no, pues Leibniz, tú te la sabes, vete ahí a dialogar con el gobierno francés.
Y esto es para que Francia dejara de tener como intención de dominar Países Bajos y Alemania dentro de ellos, ¿no? O sea, también quería como expandirse con Alemania. Y pues spoiler alert, fracasó, ¿no? O sea, no le valió madres a Francia, de todos modos, ¿no? Siguió con sus planes de invasión. Pero de igual forma, Leibniz se quedó en Francia. O sea, aunque su plano no avanzó como quiso, de todos modos él se quedó en Francia. Y ahí pasó alrededor de 5 años. En París se dio cuenta que todo lo que sabía de matemáticas era como un conocimiento fragmentado. O sea, lo que conocía de física y matemáticas era simplemente fragmentado. O sea, como que sabía poquitas cosas. No había una unidad, y no había como una línea. como que ya cuando estuvo en contacto con varias, bueno, con otros países donde se estudiaban las matemáticas, como que dijo, cabrón, como que lo que yo sé no es poco, pero también como que sé poquito de todo, pero no tengo como forma de unirlo. Entonces, lo que él hizo, ¿dónde me quedé? Pero bajo la tutela de un matemático que se llama Huygens, es un matemático neerlandés. No te lo manejo, No, o sea, vi que fue su padrino de Leibniz, pero no investigué más. Igual, como es que justo cuando como que, o sea, unos pensarán, los que nos escuchan, ¿no? Güey, pues ustedes son matemáticos, tienen que conocer a todo el mundo de las matemáticas. Pues no, o sea, y justo Sí, lo que platicamos alguna ocasión es que hacer esto para ustedes, o sea, estos espacios de contarles chismes matemáticos, nos ha hecho conocer a matemáticos que no teníamos ni idea, ¿no? Que el que les debemos, por ejemplo, el de Píngala, ¿no? Que es el güey que le ayudó a Pitágoras y todos ellos, ¿no? O sea, son chicos de matemáticos que dices, ¿a poco? Es que son muchos. Sí, no. O sea, estamos hablando de que mencionamos algunos de los que son muy conocidos, pero detrás de eso hay muchos resultados de otros matemáticos que no son conocidos. O simplemente los maestros, ¿no? De los matemáticos más conocidos, que dicen, cabrón, no, o sea, ya como que nunca nos vamos a quién los educó, sino ya nace el matemático per se, ¿no? Sí. Pero justo ahorita, pues, aquí, ¿no? Que veamos que Leibniz fue lo que fue en matemáticas gracias a Huygens, ¿no? Que es un neerlandés, güey. Entonces, él fue cuando, en este periodo, Leibniz comenzó como a crecer matemáticamente, y en este periodo fue cuando inventó su versión del cálculo. O sea, en estos 5 años en Francia, en París, fue cuando él dio su versión del cálculo, y aparte hizo avances muy importantes y significativos, porque también empezó a estudiar, o realizó un estudio a profundidad de estudios de series infinitas. Okay, comenzó a hacer un estudio de series infinitas, que una serie pues es una suma, una sumota, ¿no? Una suma infinita, o sea, que cumple ciertas propiedades. Suma muchos términos hasta el infinito. En este momento, por razones políticas, no menciono tampoco todo lo que aportó Leibniz, porque también, o sea, uno diría, pues nada fue lo del cálculo. No, o sea, a ese güey le debemos el lenguaje binario. El de las máquinas, el de las computadoras, Leibniz lo inventó, güey. O sea, él fue el que dio todo el fundamento del lenguaje binario, aportó un montón de cosas, obviamente en física y también en filosofía, ¿no? Pero, o sea, sí era una listota de todo lo que hizo, ¿no? Debe tener alguna relación en algún momento, entonces, con este otro, no sé si era matemático, pero bueno, que fundó las bases, el Boole, álgebra de Boole, que es ese. O Boolean. También con que ahorita sí les menciono, con Pascal. Con Blaise Pascal. Total, que miren. Pues justo aquí en esta parte viene cuando les hablo un poquito de Pascal. Porque, por razones políticas, porque todos, aunque él se dedicaba a las mates y todo, seguía inmiscuido en la política. Entonces, por razones políticas, tuvo que viajar a Inglaterra. Es que realmente, o sea, Leibniz no se dedicaba a hacer matemáticas. O sea, Leibniz... Era como su hobby, ¿no? Exacto, era como Fermat. Fermat no se dedicaba a hacer... Igual Leibniz no se dedicaba, o sea, Leibniz tenía su chamba de jurista, de abogado, de consultor y todo. ¿Sí? Y mientras echaba un pomo, sacaba un teorema. Sí, exacto. híjole. Sí, yo creo. Ya no. Mientras estaba en las en tertulias, ¿no? Ahí. Ya me cansé me estaba en el Senado, ¿no? Para no dormirse como sus compañeros, estaba escribiendo, ¿no? Ahí te va un teorema, ¿no? Un corolario. Y ahí está, no, yo estoy en contra, voto a favor. Y ya, escribía su teorema también. Sí. Viajó a Inglaterra y ahí tuvo oportunidad de presentar ante la Royal Society la máquina llamada Stupid Reckoner. Okay. Esta madre era capaz de resolver mediante las 4 operaciones básicas.
Suma, resta, Era multiplicación una y calculadora, división. ¿no? Exacto. Era la abuelita de las calculadoras, la tatarabuelita. La tatarabuelita. Y además... Necesitamos hacer un capítulo de eso, Sí, güey, de la güey, historia de las calculadoras. No, y además supongo que en estas épocas era mecánica, ¿no? Ah, sí. Mecánicas O sea, con era engranes y toda la engranes, onda. Sí, era tu no puro había nada. engranaje. Ah, Y de hecho, perro. aquí es lo que explican que mediante un DLC de pago podías también calcular raíces cuadradas. Ah, no más. No, o sea, dice que eran unos... Yo, güey, en esas épocas sí hubiera sido un business, ¿no? Acá tener una calculadora, Sí, güey. güey. Pagabas, oye, carnal, ¿me puedes calcular la raíz de tal? No, o en sí no, esta suma? no, O sea, era realmente- mediante hacer operaciones como unos métodos extras, puedes también calcular las raíces cuadradas, güey. Sí, sí, sí. Si te compras este engrane y se lo metes, ya calcula raíces cuadradas. No, y fíjate Así que eso mejora, Sí. güey. si el engrane es doradito, Ah, sí, sí. cuesta nada más unos cuantos chelines más. No, ahí está, o sea, ahí estaba un negocio de nicho, calculadoras. Él tenía el hambre, Él güey. tenía el hambre y él la implementó, güey. No. O sea, en pocas palabras, como dicen, es de las primeras calculadoras. Simplemente como antecesor de la Stephen, de la máquina esta de la Reckoner, era la máquina de Pascal. Ujú. O sea, Sí, la sí, máquina anterior era la de Pascal. Leibniz la modificó y la hizo un poquito más eficiente, aunque todos decían que... O sea, es que ya no sé qué tan real es todo lo que desacreditan lo que hacía, ¿no? O sea, sí, sí, sí. por justo el pedo que tuvo con Newton, como que siento que muchos ingleses y pensadores que iban como en la corriente de Newton, todo lo que hiciera Leibniz lo iban a desacreditar. Entonces decían que la máquina de Leibniz no era tan fiable porque se llegaba a atorar los engranes y como que... Sí. O sea, tal vez ya era buscarle muchos problemas. Tener esta idea entre vamos a ser honestos, la guerra entre Francia e Inglaterra se Exacto. traduce como también otros No, y aquí ambientes. era Sí, sí. Alemania, ¿no? Sí, Era- pero él estuvo trabajando en En Francia y Francia. de cierta forma representaba el trabajo francés. Pues sí, o sea, ya era como un odio ahí hacia Sí, 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 claro. todo el problema que hubo, ¿no? De todos modos, bueno, sabemos que la máquina de Pascal y en este momento, que yo la verdad no conocía la Stephen Reckoner, son las precursoras de las computadoras, ¿no? O sea, Sí. podemos jugar Fortnite gracias a esas máquinas, ¿no? Por eso podemos jugar el LOL, ¿no? Y... No, es que, digo, si lo quieres ver así, es como un efecto mariposa. Sí. Esto es segurísimo. O sea, si esto no hubiera existido, no hubiera ahorita. Podcast. Sí, no hubiera podcast, Sí, ahorita exacto. estaríamos ahí cargando Piedras, piedras güey, y en el lomo. nos fueran Ahorita seríamos latigando, esclavos ¿no? de los alienígenas, ¿no? Y todavía O construyendo. de los españoles. No, sí, ahí estaríamos haciendo pirámides de Egipto. Pirámides, exactamente. Pues son los aliens. Nah. De todos modos, por todo esto que les presentó, bueno, por la máquina que les presentó en la Royal Society, lo nombró un miembro externo. O sea, fue como de, Sí. te rifas, va a ser un miembro externo. No dentro, pero nos caíste bien, ¿no? Después de esto, de que tuvo su encuentro y todo, regresó a París. Aquí no es tan, o sea, no sé qué tan fiable es la información, pero durante su viaje a Londres se dice que le mostraron muchos, obras de Newton. O sea, de las que no había publicado, Ajá. se cree que en este momento fue cuando porque recordemos que para el 1671, Newton ya tenía escrito su libro de de fluxores y fluxiones, ¿no? Ujú. Que es donde, bueno, cálculo diferencial integral. Entonces, aunque no lo había publicado, sus colegas y demás ya tenían como acceso a eso. Entonces se cree que en este viaje a Europa, a Inglaterra, Alguien se lo mostró. le dijeron, mira lo que hizo este carnal, ¿no? Entonces, digo, no sé qué tan cierto sea. Lo que sí es cierto es que Newton le hizo llegar a Leibniz por estas fechas cartas de sus descubrimientos. No se sabe si es cierta que sean las cartas, pero sí se sabe que mandó cartas dirigidas a la Royal para que se le hicieran llegar a Leibniz. Ah, no manches. O sea, sí, eso sí es cierto. Ujú. Pero te digo que muchos dicen que en el 1776, fue cuando le dijeron a Leibniz, mira este PDF que me encontré aquí en el Ibgen, en el Sci-Hub, ¿no? Ya le quité los candados y ahí está, ¿no? Te digo, muchos historiadores no le dan peso a esta teoría, ¿no? O sea, como que nada dicen, ok, ya es como buscarle muchos pies al gato Sí, porque para sí, está decir, Bien. no, es que Leibniz sí tuvo mucho acceso a sus documentos sí, de claro. Newton, ¿no? O sea, cada uno desarrolló, o sea, lo que sí se sabe es que cada uno desarrolló el cálculo por separado y de forma independiente. Con sus respectivas notaciones, ¿no? Exactamente. Esa onda. Tal vez Newton sí fue el primero en plantearlo, ¿no?
O sea, y es que el problema de Newton es que no sabemos la fecha, ¿no? creo que Pero- fue por el 1667. Porque además nos habías comentado en el capítulo anterior que trabajaba y no mostraba sus resultados. Ah, no, sí, o sea, ese es un problema no se- enorme, güey. Realmente no se sabe entonces cuándo lo hizo. Se dice que en el 1161 ya estaba sus libros escritos, güey, pero los publicaron hasta el 711, creo. Sí. O sea, estamos hablando Sí, de sí, chingo claro. de tiempo después, Sí. güey. Ujú, sí, es que, digo, en matemáticas cuando alguien tiene un descubrimiento se le da al primero que lo hizo, aunque, digo, no es el único caso, han pasado muchos casos en el mundo en el que se descubre algo y se publica y entonces el primero que lo publica es al que se le adjudica, aunque sean, Sí, aunque hubiera resultados, parecidos, independientes, o sea, siempre será, por eso está esta disputa. disputa, no se sabe, pero digo, nunca lo sabremos realmente. Y esto nos da pie a platicar, ahora sí, justamente del conflicto, uno de los conflictos científicos más grandes de la historia, al menos en matemáticas, ¿no? Es que casi no pasa nada en mate, o sea, no chance, o sea, estos son los conflictos, y este fue el más grande. O sea, no es como que, ay, no, es que hubo guerras, no. Ese güey no sabe demostrar. Sí, o sea, ¿no? este fue el pedo ¿Qué más te vas a grande. demostrar, perro? O sea, este fue Bueno, el conflicto más grande. No, ya ¿no? hay otro Hay chido. otro histórico. Hay otro ¿no? histórico que igual en otro Todos momento los podemos Bernoullis, hablar. ¿no? Bueno, es No, que bueno, no, los ese es otro. Bernoullis es como otra Es dinastía. que los Bernoullis son. No, No, otra es que no, los no, el de sí. Tartali y Cardano. No Por me eso. acuerdo de ese. Sí, Ese es que la ese otra güey le voy a disputa. aventar una ecuación de grado De- cúbico, ajá, ¿no? exacto. Y el otro, Ah, sí, pero- carnal, pues ahí te va esta. Sí, sí, exacto. Sí, Bueno, güey. hay que un día platicamos Esa de esos historia, dos. muy Eso chida. También, Y, también fue de un los, tiro. y también de los Bernoulli, pero eso vamos a tener que hacer como un podcast de puros Así Bernoullis. es, un podcast que sí que es pura familia O Bernoulli. más bien podemos hablar de la familia Bernoulli. Sí, güey. es Unos- que Así va a 3, ser. 4 Sí, capítulos. Porque- Estamos en la versión número 5 de los Bernoulli. Capítulo 757 de por qué deben de ver One Piece. Ya, sí, bien- Pero bien así son los perdidos. tiros matemáticos, ¿no? Así son, así que si van a estudiar mate, pues estos son los tiros que se van a aventar. No que ese güey no sabe demostrar, no, sí, perro, ahí te va Ahí este. te va mi demostración. Pero para que se den una idea, esta pelea no se veía desde Civil War, ¿no? O sea, y se hacía, o sea, vea Team Iron Man y Team Capitán América en esta época, ¿no? Esta disputa demostró, como se había comentado, a un Newton vengativo, güey. No, man. O sea, demostró, porque era muy, muy crítico con sus cartas que ya publicaba, pero aparte groseras, o sea, de hecho tildaba así como de, no tiene validez el argumento que de alguien que demostró en segundo lugar. Así, güey, o sea, era alguien que seas, cálmate, güey, relájate. Tranquilo, papi. Fíjate que nosotros hablamos un montón, bueno, yo creo que todos, o mucha gente, la mayoría yo creo ha escuchado de Newton, que se le cayó la manzana, eso es lo que sabemos y que inventó la gravedad. Ujú. Pero realmente no sabemos su carácter, o sea, yo nunca había sabido que era un culero. No, y de hecho, por ejemplo, no me acuerdo si los mencioné en el Culero. capítulo anterior, aunque él daba clases, decían que nadie se inscribía a sus clases, güey, que porque era bien difícil tomar clases con él. Justo por lo mismo de que no se deja corregir, no se deja criticar. Como muchos profesores. No, güey. Así como, a ver, vas a hacer esto al pizarrón. Ajá. ¿Cómo no sabes? Lo tuviste que aprender el año pasado, ¿no? En la materia no sé O qué. simplemente, Claro. oiga, profesor, ahí se equivocó. No, yo Tú no me estás mal. equivoco, ¿no? O sea, cosas así. Oiga, Entonces, profesor, ¿cómo le hago aquí? Pues investigalo, ¿no? yo creo que era así ese tipo de profes, güey. O sea, entonces, como dices, nunca nos hemos sentado a ver cómo era su carácter. Y por lo claro. visto estaba de la chingada su carácter, güey. Recapitulemos un poco. A ver, como un resumen de lo que vimos, ¿no? Aunque Isaac ya tenía escritos 2 libros sobre fluxores para el año 1671, estos descubrimientos no fueron publicados hasta 1704, el primero, y 1736. O sea, muchos años después de su muerte se publicó su segundo libro. Leibniz, aunque se dice que él descubrió el cálculo por el año 1675 o el 76, él publicó sus resultados entre 1684 y 1686. O sea, Claro, muchísimo muchísimo antes que los antes. de Newton. o sea, según esto, por lo que investigué, Leibniz se tiene documentado que él descubrió el cálculo 3-4 años después que Newton. Sí, bueno, sí, le damos por válido Ajá, la si le fecha. damos por válido lo que Ajá. se le Se adjudica adjudica. a Leibniz. Pero lo que sí fue, Leibniz lo publicó antes, Ajá, sí, claro. muchos años antes. Él lo publicó en la revista Acta Eridotium. Vale. No sé cuál sea, ¿no? Es como el Cubo, el TV Notas, ¿no? De esa época, ¿no? Es el TV Notas de los matemáticos. De los matemáticos. Y aparte, cuando él lo publicó, nunca hizo mención al trabajo de Newton. Ok. O sea, él lo publicó
y nunca mencionó como un trabajo en conjunto o un descubrimiento en conjunto, que tiene sentido, ¿no? A mi punto de vista tiene sentido que no mencione a Newton, porque Leibniz él lo sintió propio, ¿no? O sea, él dijo, esto es algo que hice yo, tal vez sí, o sea, si damos por hecho que tuvo contacto con la investigación de Newton, le mostró el PDF de Newton. De todos modos, Leibniz dice, yo ya lo venía pensando, me vale madres ese señor. No, además hay que considerar que en esa época la comunicación demoraba años, o sea, tú le enviabas una carta a alguien y esa carta tardaba, no era de que llegaba una compañía, te lo lleva en avión, nada de eso. Claro. Iba en carreta tu carta, güey. Sí, o sea, cuando se lo llevaron a Leibniz, yo creo que ya Leibniz estaba, o sea, él mandó su carta en el 71, pero a lo mejor llegó en el 80, ¿no? O sea, no, carnal, eso ya se demostró hace muchos años. No, mijo, llegas tarde, güey, o sea, no, mijo, aquí ya ni vive. Una promoción. Aquí ya ni vive Leibniz, güey. No mames, soy su nieta, carnal, no mames. No, o sea, ya, güey. Sí, no, o sea. Yendo a cobrarnos del Coppel, güey. No, es que nos debe. No, la cama ya ni sirve, güey. Entonces, como pagas, ¿no? En Electra. Cuando terminas de pagar, ya no sirve la cama, ¿no? Ya terminas de pagar tu cuna, ¿no? Ya acabé de pagar mi cuna, por fin. Ay, me acuerdo cuando dormía aquí hace 25 años, ¿no? Que empecé a pagar mi crédito de Electra. Tiene sentido esto de la comunicación muy claro. tardada en esas épocas. Aunque, como les digo, como Leibniz no le dio reconocimiento, no pasó desapercibida la publicación y lo empezaron a criticar. Empezaron a decir que había plagiado las ideas de Newton. Aunque eran conceptualmente distintas, el fundamento era muy similar. Porque eran conceptualmente distintas. Recordemos que Newton lo veía como el movimiento en un punto, ¿no? O sea, como he dicho, como la fluxión de las funciones dentro de ciertos puntos. Y Leibniz lo veía como una aproximación mediante distancias mínimas. Y con esto hacía una cuadratura de una curva para saber como cuánto iba a valer. Y mediante esta diferencia o aproximación entre puntos, es lo que él después vio que era una aproximación a los puntos que están tocando como en un solo punto a la función, que son las tangentes. Sí. Entonces él fue con él lo hizo mediante esas aproximaciones de puntos muy pequeños que les llamó infinitesimales. O sea, algo muy, 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 muy chiquito. Es que, bueno, esta parte no me meto mucho porque pues, es cálculo y la neta no queremos que digan, ya me voy, ya empezaron a hablar de cálculo. Pero estos puntos los conoce como diferenciales. O sea, y lo importante es reconocerlo como diferenciales. Y la notación que ocupamos, como mencionabas, Chris, y que de hecho es de la más común de ver, es la que propone Leibniz. Es que ambas tienen sus usos prácticos. O sea, no sé, algunos ejemplos como hablar de la regla de la cadena, escribir la notación de Newton. Es horrible. Y no se entiende de qué estás hablando. Pero si utilizas la notación de Leibniz, o sea, se entiende muy claramente qué es lo que quieres hacer. Por una cuestión práctica, es más rápido a veces escribir, muchas veces más práctico escribir con la notación de Newton. Yo personalmente prefiero la otra notación. La de Leibniz, yo también siento que se entiende mejor. Sí. Y aparte, como que es lo único que la gente le atribuye a Leibniz. No sé si les tocó a ustedes en sus cursos que les dijeran, sí, bueno, Leibniz aportó la notación. Y dices, no, güey, aportó más. Exacto. Sí. Y bueno, más bien aportó otra visión y su notación es que al final Imagínate de cuentas hablar de ecuaciones diferenciales con la notación de Newton. Güey, ni siquiera podrías utilizar separación de variables. No tendrías de y entre dx, güey. Y ahí la gente entraría en conflicto. Yo creo, o sea, sí hay que hacer hincapié en que son ideas distintas. O sea, pero convergen al mismo punto. Exacto, que la forma de resolver la idea de Newton y la forma de resolver la idea de Leibniz es la misma. O sea, el método es el mismo, que es el cálculo. Ellos quieren resolver fundamentalmente dos problemas muy distintos. Sí. Muy, muy, muy distintos. Por eso es que, o sea, a los dos se les tiene que dar cierta originalidad y cierto crédito. Sí, cada uno a su manera, ¿no? De hecho... Pero creo que también mucha gente desconoce, incluso dentro de ellos me incluyo yo, o sea, a Newton se le reconoce más por su labor o sus trabajos hechos en física. Sí. O sea, el cálculo no hay como alguien que diga, sí, este es el bueno y este es el que pues hizo hay todo. gente, no te creas, o sea, me he topado yo con gente que se casó con, no, Newton era el mejor, o gente que se casó con, no, Leibniz fue el que hizo todo, o sea, yo se me llegué a topar gente así en la carrera que justo... como que no, es que yo solamente ocupo la notación leibniziana, ¿no? O sea, yo no, Newton es un pendejo.
O sea, sí topé gente así, güey. No lo digo yo. No. Palabras limpias de la persona. No, o sea, yo no lo digo. Sí. Porque, Sí. o sea, de resultados de como tal, pues sí, o sea, las series de Taylor, bueno, no más bien que utilizan la aproximación de Newton, pero básicamente el binomio de Newton es como lo único que No, recuerdo que tiene su nombre. no, y te digo, o sea, sí habrá las leyes de gravitación de Newton, ¿no? Y demás. Sí, pero pero es como más el Por ejemplo, resultado físico. Bueno, sí. En análisis matemático está el criterio de Leibniz para la convergencia de series. Sí. O sea, pero de ahí, ¿qué otra cosa de Leibniz conoces? Realmente Pero yo tampoco. por eso les pregunto, o sea, ¿qué cosas de cálculo tienen el nombre de Newton? Ni de Leibniz tampoco. No, ni ninguno, de hecho, o sea. Pero Ajá, que o sea, no es es como- lo que te digo, o sea, realmente que estos dos cuates sean matemáticos, se han peleado por un problema fundamental de las matemáticas, que o sea, todos estudiamos ahorita Sí. sus descubrimientos, bueno, todos los que estudiamos ciencias exactas, tiene que ver con dos gentes que tal vez los conocemos por cosas que no son de matemáticas. Sí. O ni los conocemos, ¿no? Es gente que ni conocía a Leibniz para el día de hoy, güey. Por ejemplo, los que están en el área de humanidades, por ejemplo, de ciencias sociales, yo creo que es más común que ellos conozcan a Leibniz Que alguien de ciencias. que alguien de ciencias, ¿no? Y los que están en física es muchísimo más común que conozcan a Newton, Pero por sus contribuciones sí, físicas. por toda la mecánica. Sí, gracias a la mecánica elemental es por Newton, ¿no? Sí. La gravedad existe gracias a Newton. Por Newton no nos salimos volando del país, del Del planeta. del planeta, güey. Si vosotros tenéis una maza. Lo que me doy cuenta es que Chris jugaba muchos videojuegos, pero viejitos, muy viejitos, con traducción así de españoletes. Sí. Como decíamos, la notación que de hecho, la que estamos muy acostumbrados, la integral, el símbolo de integral, que es como una S larguita, Sí. efectivamente es una S larguita. Ujú, O sí, sea, es si una es por S, eso, es la S. esa la dio Leibniz, porque justo él lo veía como una suma muy grande. Entonces la S por suma, La hizo así, y ya no, hizo no larguita sabía. o sea, es una sumota, ¿no? O sea, por eso es el símbolo de integración. Ya. Y como decías, justo en ecuaciones diferenciales o así, siempre se ve el dy sobre dx, que justo si ves como la parte geométrica, la tangente es los puntos asociados al eje y sobre los puntos asociados al eje x, Sí. y justo es el cociente, ¿no? Los puntos de y sobre los puntos de x, y justo pues es dy sobre dx. Sí. Entonces esa es la notación que Leibniz ocupaba. O sea, como grosso modo, ¿no? O sea, no Ujú. vamos a dar un curso. Teorema. Definición. Y por eso muchos matemáticos y científicos ingleses de la época decían que su única real aportación de Leibniz fue la notación. Claro. O sea, lo que decían, no. Porque era más sencilla de trabajar. es más o sea, sencilla. pese a que Y decía... puedes producir más resultados con esa. Es que algo que es importantísimo es que la notación te puede ayudar muchísimo que algo sea más fácil y las Es construcciones verdad. fluyan más. Ajá. Así tienes una notación horrible, no te contribuye Que mucho. Te confunde. Te confunde. Que de hecho es lo que decían, que la de Newton está horrible esa notación. Simplemente para hablar de derivadas parciales y demás, Sí, güey, sí, la sí. de Newton... ¿Cómo le haces? Sí, entonces nada más como que fue o sea, como que yo creo que también los ingleses sabían que sí había hecho contribuciones, pero para no quedar mal con Newton fue así de, ese güey es un pendejo. ¿No? Y por dentro, sí se rifó, güey. O sea, sí y se acá la detrás sabe. usando su notación, güey. De hecho, sí hay un... Y al sí- final la sí- traducían toda la de No, güey, de hecho sí hubo un grupo de gente que iba con el rigor newtoniano, pero ocupaba la notación de Leibniz, güey, porque era más cómodo de ocupar. Dentro de la Royal Society, o sea, dentro del Trinity College y eso, había un grupo que seguían los pasos de Newton, pero usaban la notación de Leibniz, güey. Así, no, maestro, es que sí, está bien padre lo que usted me enseñó, pero es que está más bonito con esta notación, güey. Sí. La Royal Society dijo, vamos a poner un punto final a esto, vamos a hacer un estudio y vamos a ver realmente... Una pelea de cuchillos. El que sobreviva gana. Le dijo, los voy a echar dentro de un cuarto y el que salga vivo es el ganador. No, en 1711 abrió una carpeta de investigación de crímenes sin resolver. Esa carpeta Pasional. ¿no? Ya, es Fausto, ¿no? Ya metiendo publicidad, ¿no? Que ni nos da nada, güey, así. No, entonces justo dijo, vamos a ver a quién se le vamos a atribuir realmente el conocimiento o el descubrimiento del cálculo. Y después de 2 años, güey, de estar deliberando, deciden que Newton es el auténtico creador y padre del cálculo.
Pues Los argumentan... ingleses argumentan No. que un inglés... Espérate, güey. Deja tú que los ingleses diciendo que un inglés se rifó. No. Ahí va el argumento, güey. Argumentan que Leibniz publicó sus resultados hasta que tuvo contacto con las cartas de Newton, donde le comentaba sobre el descubrimiento, y aparte había tenido tiempo de leer toda su obra de Newton. O sea, dicen, no, es que él lo publicó justo cuando ya leyó todo esto. Este resultado no parece nada objetivo. Tanto porque son ingleses diciendo un inglés se rifó, tanto por esa razón, y aparte porque en esa época la persona que presidía la Royal Society era Isaac Newton. O sea, era Isaac Newton diciendo, no. Isaac Newton había hecho Ajá, es que yo digo que Isaac Newton se rifó. O sea, estaba se estaba premiando a sí mismo. Sí. Entonces yo digo, nada más. Sí, obviamente no. Es algo así como cierto líder norcoreano que se proclamó campeón olímpico, ¿no? No diré más porque aquí no juzgamos líderes autoimpuestos. No, aquí es una democracia. Y aparte tiene poder nuclear, menos se juzga, ¿no? O sea, y se lee bien fácil la IP del lugar donde está grabándose esto, ¿no? Entonces, no es cierto, señor norcoreano, no nos aviente sus bombas. Ni YouTube tiene, ¿no? Pero después de esto comenzó a circular en Europa un manuscrito, güey, de forma anónima. O sea, diciendo que Newton era una basura, o sea, le tiraban pura caca a Newton. Y obviamente fue escrito por Leibniz, ¿no? Pero, o sea, todos saben que era Leibniz, pero fue así de, ¿ya viste esto anónimo? ¿No? Salió un chisme en TV Notas, ¿no? También, y lo leyeron. Nos llegó una carta anónima, firmada con una L, ¿no? Con dirección en Francia, ¿no? Cualquier cosa diriges a Newton. Así que cuando Isaac le escribió a Leibniz para ver qué onda, ¿no? Con lo que le estaba tirando, lo que hizo Leibniz fue responderle una carta, pero explicándole detalladamente todo su trabajo y cómo había construido su cálculo diferencial. O sea, en vez de Leibniz, en vez de regresarle como con insultos, Popocha. le mandó todo su descubrimiento y cómo lo hizo y cómo lo veía él. Del lado de Leibniz estaba nada más y nada menos que Johann. El nombre no sirve mucho, pero si les digo el apellido, ya van a decir, pues con razón. Johann Bernoulli, güey. Obviamente. Finalmente, Leibniz muere en el año 1716. O sea, 3 años después de que dieran la deliberación a Newton, muere Leibniz a la edad de 70 años, güey. Sí, es grande, ¿eh? Pero, pues a esto, la lucha continuó y Bernoulli quedó como el abanderado del bando de Leibniz. Es el que entró a hacer la esquina, Bernoulli. Ajá, pero rápidamente se aplacó todo el desmadre porque Johann era bien cabrón, y empezó a meter un montón de presión y a meter mucho insulto, y era una persona con mucho poder, o sea, al final del día no se podían poner como al tiro con Johann Bernoulli, fue así como de, ya se murió, güey, o sea, ya se murió el que tenía el pedo. A pesar de que el conflicto era para decidir al creador del cálculo, realmente los dos tuvieron cierta culpa. Newton, por no publicar nada en tiempo y forma, y Leibniz por no haber dicho que tuvo contacto con el material de Isaac. Sea verdad o sea mentira, si lo tuvo, yo que si hubiera puesto, esto Newton lo pone así, yo que se hubiera ahorrado un montón de problemas. Y tal vez mencionar que fue lectura conjunta, aunque no fue, ¿no? Decir, pues fue en conjunto, pero no fue en conjunto, ¿no? Aunque también hay como una idea novelesca de que todo este problema fue, o sea, Newton y Leibniz fueron solamente los instrumentos para poder comenzar una disputa entre la escuela alemana y la escuela inglesa. O sea, que son como nada más las marionetas para poder echar pedo entre las escuelas realmente. Porque sí, es cierto. O sea, fue el pretexto perfecto para empezar a tirarse mierda. Y porque aparte Inglaterra en ese momento lleva en declive su como... ¿Imperio? Su imperio en la ciencia, y la escuela alemana empezó a tomar un chingo de fuerza. Se cree que fueron sus chivos expiatorios para estarse agrediendo con un pretexto, ¿no? Decir, no, es que Leibniz hizo esto, pero tú también eres, o sea, como que... Claro. Ya la pasaba a segundo término hasta cierto punto, ¿no? Y pese a esto, cada uno a su manera nos dio las nociones de cálculo, ¿no? Ustedes se preguntarán, bueno, ya nos explicaste y todo esto, ¿y a quién le debemos que saquemos 5, no? O sea, ¿quién es el verdadero padre del cálculo? ¿Quién es el hijo del HDP? Pues para ver esto, en el próximo capítulo, 3 capítulos, no es cierto. A que se le atribuyen dar las nociones iniciales, no es ninguno de estos científicos. O sea, realmente el que dio las nociones, y así el que puso todos las piezas sobre la mesa fue Pierre Fermat, güey.
Ah, no mames. Fue Fermat, güey. De hecho, en una carta Leibniz versa lo mucho que le debe a Fermat. O sea... Fermat, el matemático Sí, francés. de el del francés. primer capítulo. El del primer capítulo. Y No era matemático, era jurista. Era jurista, exactamente, güey. Y era bien sabido que Newton siguió en los trabajos de Fermat para establecer lo que llamó fluxores más adelante. Sí, a fuerza. Entonces, realmente, ¿quién es el padre del cálculo? Si lo Oh, el vemos que así, debería güey. de ser. And the winner is... Pierre Fermat, la piedra, güey. La piedra que nadie pensaba que iba a llegar a la mesa. Fue el güey, apareció. Fermat es el que... o sea, obviamente Newton y Leibniz dieron todas las bases, pero guiados... La idea original. Es de Fermat. Claro. Mira, me vengo enterando. Sí, no, yo tampoco sabía. Entonces, pues, le digo, es Fermat y... o sea, que el cálculo era un avanzado a esa época, ¿no? Porque ya tenía 2 papás. Ah, no sé. Exacto, sí, era súper incluyente. Y por notación ambas siguen siendo vigentes. O sea, de hecho, Sí, o sea, la sí, notación de Newton se ocupa mucho en física, o es más ocupada en física, por la simplicidad de hablar de derivadas, porque solamente es un puntito arriba de la variable. Y también por comodidad y facilidad de trabajar con ella, la de Leibniz es más ocupada en ciertas áreas de la matemática. Sí, definitivamente. Y así fue la forma en la que terminó el business y este conflicto de las matemáticas, teniendo como ganador a ninguno. Exacto. Sí, porque a ninguno se le reconoce a como nadie el... todavía, sí. Y realmente, pues los dos, o sea, ya realmente para este punto se reconoce Ya, como los exacto, dos a los dos padres son del los cálculo. Son los Sí. padres del cálculo. Entonces, sí. como ganador no fue ninguno y como perdedor todos nosotros, ¿no? Que tenemos que tomar las clases de cálculo, güey. Sí, sí, sí. Porque en algún momento de nuestras vidas, hasta en la prepa te topaste Es con verdad, esto, sí. entonces Una los de- perdedores somos todos nosotros, güey, por tener que sacar 5, ¿no? En esas materias. Pero pues eso fue el capítulo de hoy, espero que hayan aprendido una hermosa lección, nos quedamos con una hermosa lección, la cual no sé cuál es para este momento, pero seguramente ustedes en su casa, ¿no? Dirán, Ya podrán ay, yo pensar. aprendí esto hoy, yo no aprendí nada, pero, no, pues muchas gracias. Aprendieron que cuando hagan algo, publiquen lo que Sí. esté mal, porque si no, bien se los va a ganar. Exacto. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les pareció, muchachos? ¿Ustedes de quién eran team hasta hoy? Yo soy team alemán. Pues yo la verdad es que tenía, pues me da igual la verdad. Realmente, pues tenía que hacerlo. Yo solo quería pasar mis Solo materias. Igual, la verdad me da igual. Solo Pero digo, tú es que te dedicas a campe- ecuaciones diferenciales. Campechaneo, o sea, por notación, la mayoría del tiempo siempre es la notación de Leibniz. Es más fácil, es más... Y que realmente no dices, Todos, Para realmente, mí, para mí. todos utilizaron la notación de Leibniz, realmente. y que realmente dices, ay, voy a ocupar la notación de Leibniz, no, la ocupas Y yo ya ni siquiera estoy pensando instantáneamente, quién es güey. el que la hizo, Sí. solamente veo cuál es más fácil en ciertas situaciones. Ujú. Pues sí, yo realmente tampoco soy como algún team en Sí, específico. no, no. Perdieron los dos muchachos, ni modo. Pues sí, realmente ninguno ganó, güey. O Sí, sea, sí. No es tan reconocido como, por ejemplo, pensar en Euclides, ¿no? Que dices, güey, o sea, Sí, Euclides. la geometría. Sí, oh. él es el chido. No, aquí... Bueno, Bueno. que seguro llegaremos, cuando hablemos de Euclides, seguro habrá que decir, no, pues él no era el padre de la geometría, ¿no? Realmente es tal. Pero, también hay o sea, pedo, a él güey. sí se le reconoce como, aunque no lo sea, pero... Ah, bueno, sí, el O sea, nombre dices, es, Euclides es geometría, ¿no? Y es como el más chido en eso. Ujú. Aquí, cuando hablas de cálculo, no necesariamente piensas en, ay, es Newton. Ujú, sí, O, no. ay, es Leibniz. Sí, sí, tienes O sea, no razón. Y esa pero- pinche materia nomás, Sí, ¿no? sí, exacto. Pero bueno, Es mi eso, profe que me reprobó. No, pues les debemos a esos dos un montón de reprobados de todos los países, de todas las historias, de todo el mundo. O sea, realmente sí. sí. Pues Un buen capítulo. me sus gustó. redes sociales, Ghost chicos. Day. El capítulo para empezar el año, ¿no? Sí. Pues ya saben que nos pueden seguir en todos lados como por Contradictio, pueden darle me gusta, suscribirse en por Contradicción Podcast, por favor. Pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos subiendo los suscriptores. Y pues muchas gracias, también encuentran en todos lados como Edo un humano más. A mí me encuentran en Facebook como Christopher Tejeda y en YouTube como Matt Wammer. Me encuentran en todos lados como Migue Más. Los esperamos en los próximos capítulos y recuerden, ahí está el Patreon para que vayan. El Patreon Feliz y año a todos. Feliz año, guárdenos recalentado. No reprueben cálculo.